Muy buenas tardes, buenas noches para aquellos que estamos aquí cerca de casita. Les doy gracias por permitirnos llegar hasta su hogar nuevamente. Y acompáñenme, vamos a hacer una pequeña oración para empezar con el estudio de la palabra de esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, venimos, Señor, trayendo todo pensamiento cautivo ante tu obediencia. Y te pido, Señor, en esta noche, que por medio de tu Espíritu Santo bendiga, Señor, a cada uno de tus hijos que están escuchando, Señor, esta transmisión. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que me guíe, Padre, porque el exponer tu palabra, Señor, es algo que a ti te agrada, porque es lo que tú anhelas en tu corazón, que nosotros aprendamos, Señor, de ti. Que grabemos tu palabra en nuestro corazón, que la atemos a nuestra mano. En el nombre de Jesús, guíame, Señor, y guía a cada uno de tus hijos, Padre. Cúbrenos con tu sangre preciosa, te lo pido en esta noche. Amén y amén. En esta noche, el tema que el Señor me había dado para esta noche se llama lo agradable delante de Dios. Si usted me acompaña a 8:29, podemos ver un ejemplo claro de alguien que siempre agrada al Señor. Juan 8:29 dice, y el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros debemos de cuestionarnos a nosotros mismos. Nadie más sabe realmente cómo nos sentimos o cómo pensamos, aunque algunas veces nos presentamos delante de las personas de una manera, pero solamente el que está a tu lado, el que nunca te va a dejar solo, es el que sabe si tú eres obediente a su palabra. Porque es fácil, o hay personas que mientras están delante de alguien más, tratan de obedecer la palabra. Pero ¿qué hay de esos momentos cuando estás a solas? Cuando ninguno de tus amigos te miran, o tus padres no te miran, o tus hermanos no te miran. ¿Cómo actúas? ¿Cómo actuamos? Pero aquí vemos a Cristo, primeramente, que está diciendo que Él fue enviado. Él no se mandó solo. Él no decidió, yo le entro y aquí voy. No. Él esperó la orden del Padre, el tiempo del Padre, para poder venir a hacer una misión de redención, una misión de salvación. Porque así como Moisés le dice al Señor, no voy a moverme si tu presencia no va conmigo, de la misma manera aquí Cristo está atestiguando que debido a que Él siempre hace lo que le agrada al Padre, por eso es que el Señor Dios está siempre con Él. Entonces Jesús sabía que el secreto que hay en que Él hiciera las cosas era que Él agradara a Dios. Y eso es una señal de madurez. Porque cuando tú eres niño, o soy niño, o la persona es niña, lo que quieren es que sus papás los protejan, que sus papás los complazcan. Y cuando no hacen lo que ellos quieren o no les compran exactamente lo que ellos quieren, ¿qué hacen nuestros niños? Hacen berrinche. ¿Qué hace un bebé? No le dan comida y se pone a llorar y a llorar y a llorar hasta que le dan de comer. Entonces, el agradar a Dios, el buscar hacer la voluntad de Dios, es una señal de que se está llegando a una madurez. Y si tú tienes el anhelo en tu corazón de ser la novia de Cristo, de llegar a ser la esposa del Cordero, esa es una cualidad que debe de haber en tu vida, porque Él no se va a casar con niñas. Recuérdese
los hermanos de esa niña en Cantares que se están preguntando qué van a hacer con su hermana si aún no tiene pechos. Eso quiere decir una mujer, una entidad femenina como la iglesia, su cuerpo tiene que haber madurado a la clase de madurez en que puede alimentar a otros. Esa sería otra señal de que ha madurado la persona. Pero sobre todas las cosas, una señal de madurez es la obediencia. Y fue algo que Cristo, por medio de su prueba, dice la palabra de Dios, que él aprendió obediencia. Entonces, esa obediencia no va a ser algo que te vas a encontrar a la vuelta de la esquina. No es algo que vas a poder ir a comprarla y te la van a dar, sino obediencia va a ser algo que vas a ir alcanzando conforme tú vayas a tener un entendimiento de la palabra de Dios. Conforme tú te des cuenta que la palabra de Dios está escrita para beneficio tuyo, para beneficio mío, para beneficio de todo el cuerpo del Señor Jesucristo. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza. Entonces veamos algunos de los conceptos o ejemplos de lo que es la palabra agradar. Porque estamos en esta noche estudiando qué es agradar. Porque no podemos decir voy a hacer lo agradable delante de Dios si aún no has entendido qué significa la palabra agradar. Según el diccionario Larousse del 2009, dice, el primer concepto de agradar es causar buena impresión a alguien. Un ejemplo, a mi hermana le agradó tu novia, que quiere decir también gustar. El segundo ejemplo dice sentir agrado o gusto. La palabra que muestran aquí en azul es deleitarse. Y también podríamos decir que agradar entonces es complacer, gustar, sentir agrado o gusto. Entonces, solo tú conoces qué actitudes o qué obras de las que tú haces de acuerdo a la palabra le gustan al Señor. ¿En qué le causas tu deleite al Señor? ¿En qué le causas agrado a tu Señor? Porque como te decía anteriormente, no toda la gente está a tu lado, pero el Señor sí va a estar a tu lado. Mientras tú se lo permitas, mientras tú se lo pidas, Él va a estar contigo porque tú ya abriste tu corazón y Él está morando dentro de tu corazón. Vamos a Mateo 3:17 y dice, y he aquí, se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Entonces quiere decir que las actitudes de Cristo, las actitudes de misericordia, las actitudes de sanar a enfermos, todos los milagros conforme Él se acercaba a las personas, era algo en lo que el Padre se estaba complaciendo. Él se estaba complaciendo, se estaba agradando porque Jesús no se estaba dejando llevar por un espíritu de temor, sino en su corazón había un espíritu de valentía, estaba el espíritu de sabiduría con él que le indicaba cuáles eran las cosas que él tenía que hacer. Cuando usted ve los milagros que Cristo hace, Él declara que es para la gloria del Padre. Él declara que Él no vino a hablar de sí mismo, sino vino a hablarnos a todos nosotros sobre el Padre, sobre cuál era la voluntad del Padre, porque nosotros no éramos hijos, no conocíamos que teníamos un Padre celestial, pero conforme tú lees la palabra de Dios puedes ir viendo cómo es el Padre Celestial, cuánto te ama. Y aquí podemos ver en Mateo 3:17 que es una voz del cielo la que lo dice.
Juan el Bautista ciertamente preparó el camino del Señor para que todos empezaran a saber que el reino de los cielos estaba por venir, que el reino de los cielos se había acercado. Pero no es Juan el Bautista el que dice, este es el Hijo amado de Dios. Es el mismo Dios el que lo declara desde los cielos. En el momento en que él está bautizándose, viene el Espíritu Santo sobre Cristo y se posa sobre él en forma de paloma, dice la palabra. Mateo 12:18 nos dice, mirad mi siervo, a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Sobre él pondré mi espíritu y a las naciones proclamará justicia. Se recuerda que en el versículo anterior decía que él había sido enviado y que por el que había sido enviado estaba a su lado y no lo había dejado solo. Aquí Mateo nos está dando el testimonio de que el Padre lo escogió y que era amado de él y que su alma se complacía, su alma se agradaba de que Cristo estuviera dispuesto a presentarse delante de todo el mundo, aunque muchos no lo recibían, que Cristo estaba dispuesto a perder su vida a causa de cada uno de nosotros, que tal vez no lo merecemos, pero es por misericordia que hemos sido alcanzados. Entonces aquí declara Mateo que el Espíritu descendió, el Espíritu estaba sobre Cristo Jesús. Entonces de esa manera podemos ver que lo que le pasó al cuerpo de Cristo Jesús, que el Espíritu estuvo en él, de esa misma manera todo lo que le pasó a Cristo debería de estarle pasando a la iglesia, debe de estarle pasando, que el Espíritu sea el que debe de estar en cada uno de nosotros para que no nos quedemos callados, sino que proclamemos la justicia de Dios. Ese es nuestro llamado en estos días. Si nosotros anhelamos agradar al Señor, si en nuestro corazón está el anhelo de agradar el alma de nuestro Padre Celestial, entonces debemos de estar dispuestos a proclamar la palabra del Señor, porque la palabra que está escrita en la Biblia, en cada uno de los versículos, es justicia divina. En la palabra se nos indica qué está bien y qué está mal, qué actitudes no le agradan al Señor, qué obras no le agradan a Dios y qué obras sí se agrada el Señor. Veamos, por ejemplo, Hebreos 11:5 nos dice, por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Entonces usted me podrá decir en estos días, yo me voy a ir con el Señor, y gloria a Dios si usted tiene esa fe que Cristo viene y nos va a llevar con Él. Pero ahorita es un momento en que debemos de pasarnos un escáner, de revisarnos, de ver qué hay en nuestro corazón, porque Enoc dice que fue trasladado porque recibió testimonio de que agradaba a Dios, de haber agradado a Dios. Cuando usted lee haber agradado a Dios, no está hablando la palabra solamente que lo agradó en un momento. Haber significa muchas cosas de las que él estaba haciendo le agradaban a Dios. Había un testimonio
delante del Padre de que las cosas que él había creído y la fe que no tenía depositada en el Padre, porque la palabra de Dios dice que él caminó con Dios y que por eso fue trasladado, por eso fue levantado de este mundo. Entonces, gracias a Dios, el Señor aún no ha venido. Aún tenemos nosotros la oportunidad de que si no hay suficiente fe en el corazón de alguien, pedírselo al Señor, clamarle, pedirle que nos llene de esa fe como la que no tuvo, para no apartarnos nunca del camino del Señor, sino que así como el Padre estuvo con Cristo, nosotros tengamos la certeza de que el Padre va a estar con nosotros, que el Espíritu Santo va a estar con nosotros, que Cristo va a estar con nosotros, y que así nosotros tengamos un testimonio delante de las potestades celestiales de que a quien amamos nosotros es a Dios, no a nosotros mismos. Porque esa es la balanza que muchas veces cuesta hacer la voluntad de Dios, porque es más fácil el agradarse a uno mismo. Más cuando hay frío, qué rico quedarse entre las chamarras, entre las cobijas, como usted le quiera llamar. Más si usted se está sintiendo un poco mal, qué fácil es decir, no, yo me siento mal. Y realmente a veces uno sí se siente mal. Pero es increíble lo que Dios puede hacer, que tú puedes estarte sintiendo mal y al presentarte delante de la presencia de Dios, Dios empieza a cambiar el ambiente que te había estado rodeando, porque a veces son estorbos del enemigo que pone para que nosotros no hagamos la voluntad de papá, para que nosotros no rindamos nuestra voluntad delante de Dios, sino que busquemos hacer lo que a nosotros nos agrada, mientras que lo que realmente nos va a beneficiar a nosotros en el mundo espiritual, en nuestro espíritu, va a ser el rendir nuestra voluntad delante del Padre para hacer su voluntad. Primera de Timoteo 4:2 dice: por los demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ellos más y más. Mire cómo lo pone aquí el apóstol, dice, os rogamos. No está diciendo te estoy imponiendo que las instrucciones que recibisteis de nuestra parte tienes que hacerla. No, aquí el apóstol está diciendo que nos ruega, que nos conviene, que si estamos fallando en algo, nos exhorta que en Cristo Jesús, que imitemos a Cristo Jesús, no que hagamos las instrucciones a la manera de este mundo, porque lastimosamente el mundo está entrenándonos o nos entrenó cuando éramos niños de cierta manera de conducirnos. A veces ha sido por medio de nuestros padres, otras veces tal vez fue por parte de amigos, otra vez fue tal vez por parte aún de tus maestros. Pero ¿en qué manera debemos de andar? Aquí nos está diciendo el apóstol que ya hay instrucciones inscritas. Tú ya tienes un manual de cómo manejar. Y tal vez el error sea de que a veces tú compras algo y antes de leer las instrucciones tú empiezas a sacar todo y lo pones todo ahí y dices, esto está difícil armar. Y muchas veces así nos pasa con la palabra de Dios. Empezamos a sacar todo y decimos, ay, la palabra de Dios está bien difícil de cumplirse. Esto no se puede lograr, la santidad no se puede lograr porque somos débiles.
El pelear una batalla es muy difícil porque todavía hay temores en nosotros, pero es porque estamos sacando todos los elementos sin haber leído las instrucciones. Perdóneme que se lo ponga de esa manera, pero para mí es un ejemplo bien sencillo de esa manera, entenderlo. Que la palabra de Dios es el libro de instrucciones de cómo debes de llevar tu vida para poder agradar a Dios, de cómo debes de andar para poder agradar a Dios. Y así mientras más tomemos nosotros la decisión y caminemos en pos de Cristo, porque dice que nuestros ojos no deben de estar puestos en todo lo de alrededor, si nuestra mirada debe de estar puesta en el hechor y consumador de nuestra salvación. Entonces, si tú miras a Cristo cómo actuó, eso te va a confrontar a ti mismo si estás actuando bien o si estás actuando mal. Si estás actuando mal, no puedes estar agradando a Dios. No puedes estar agradando a Dios porque nuestro llamado, nuestro modelo ahorita es Cristo Jesús. Y Él nos ha dado el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos quite toda duda. Porque muchas veces podemos leer la palabra de Dios y no la entendemos totalmente. Pero si tú le oras al Señor, si tú le pides a Él que Él te la revele, que Él te hable, entonces, así como la voz del cielo testificó que Cristo era el Hijo amado, de esa misma manera el Señor va a enviar ángeles, el Señor va a enviar revelación para que te hablen a ti, para que la palabra del Señor sea sellada en tu corazón, porque por medio de la palabra es que Dios quiere sellar tu frente, para que en el momento en que sean desatados los ángeles, porque ahorita dice la palabra de Dios que hay ángeles en 4 puntos cardinales y que están esperando, ellos son los que están deteniendo a los 4 vientos que van a venir a traer destrucción. Entonces ahorita es una época en que el Señor está trabajando en tu alma. Es una época en que el Señor quiere trabajar en tu espíritu. Y es una época en que tal vez también quiera trabajar en tu cuerpo. Porque tal vez tu cuerpo es débil, pero si tú te fortaleces en tu espíritu, entonces no se te va a hacer tan difícil el poder orar, no se te va a hacer difícil el danzar, no se te va a hacer difícil el poder expresar palabras de agradecimiento a nuestro Dios. Hebreos 11:6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Entonces, recuérdese que por la fe fue que Enoc fue trasladado. Entonces aquí la palabra nos está diciendo que la base de que nosotros podamos agradar a Dios es que tengamos fe. Es que aunque no hayamos nosotros visto a Cristo Jesús literalmente, podamos pedirle al Espíritu Santo que Él nos dé testimonio de que Él está a nuestro lado. Que sea el Espíritu Santo el que te da testimonio de que cada uno de los versículos que están escritos es como una carta que el amado ha dejado redactada para que tú la leas, para que tú veas el amor que Dios tiene por ti, para que veas el plan perfecto que Dios tiene para ti. Y no solamente que tiene un plan, sino que dice, y que es remunerador de los que le buscan. Entonces, si tú lo buscas, Él
va a tener para ti algo especial. Vemos a un Pablo que dice, he terminado la carrera. Ya solamente me falta recibir la corona de vida. Son palabras bellas de parte de nuestro apóstol. Pero si nosotros realmente queremos recibir esos galardones, queremos recibir añadiduras, tenemos que tener claro que es por medio de primeramente buscar el reino de Dios y su justicia que van a venir añadiduras. Y que esas añadiduras, que esas bendiciones que Dios te va a dar porque eres hijo, no van a traer tristeza, no van a traer ningún problema a tu vida, sino van a traer paz porque te vas a dar cuenta que son bendiciones de parte de Dios. Pero si tú te estás afanando o si tú crees que el evangelio es solo para que Dios te bendiga materialmente, perdóname, estás en el camino por las añadiduras. Entonces, no te estás acercando a Dios creyendo que Él existe. Y esa es una regla prácticamente, o no puedo decir es una ley, pero sí son bases de que cómo te vas a acercar a alguien si tú no crees que existe. ¿Cómo le vas a pedir o cómo vas a querer tú agradar a alguien si tienes incertidumbre de que Dios existe? Si tú no tienes la suficiente fe de que Él existe y de que Él es poderoso, entonces estás caminando sobre arenas movedizas porque no estás caminando totalmente en pos de Él. Pero yo te invito en esta noche que si tienes alguna duda en tu corazón, que la pongas delante de Dios y que le digas, Señor, muéstrame. Y Él te va a hablar. Él va a usar a la persona que menos esperas para darte una profecía, para hablarte. Aún un niño te puede hablar de parte de Dios para que tú seas realmente rescatado de lo que está por venir. Hebreos 13:16 dice, y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Alguien me podrá decir, y sí que es sacrificio. Sí es sacrificio el olvidarte de ti mismo, pero no es un sacrificio si tú estás tomando en cuenta que si tú haces el bien y ayudas a alguien, lo estás haciendo para que ellos sepan que ellos también tienen un Padre. Porque las cosas que hacemos realmente no las hacemos solo porque nosotros se nos antojó, sino porque es Dios el que pone el querer tanto como el hacer. Porque hacer el bien, nos está diciendo aquí la palabra, que es algo que a Dios le agrada. No podemos hacer, y eso es lo que tenemos que cuidar en nuestra conducta, de hacer algo solo para que alguien más se enoje, o hacer algo solamente porque aquel me la debía, porque ahí sería un espíritu de venganza, o que como tú me gritaste, yo también te voy a gritar. Perdóname, no estamos haciendo el bien, no nos estamos ayudando mutuamente, porque la palabra de Dios, cuando habla de ayuda mutua, usted la podrá enfocar solamente en cosas materiales, pero también la ayuda mutua también puede ser en cosas espirituales, en que tú veas, por ejemplo, que alguien tiene temor y que te pongas tú a orar por esa persona, a pedirle al Señor que la cubra, que arranque todo espíritu de miedo de ella. Y cuando tú te sacrifiques de esa manera, desvelándote tal vez por orar por esa persona, o te sacrifiques enseñándole a alguien la palabra,
Dios se va a agradar de ese tipo de sacrificio. Hacer el bien también es cuando tú vienes aquí al servicio y empiezas a adorar al Señor y derramas tu alma delante de Él. Tal vez tú no lo estás haciendo para que alguien te vea, pero cuando ven que tú lo haces de esa manera, tus niños se dan cuenta que tú tienes un Dios que te ama y que tú tienes un corazón agradecido y que por eso es que tú lo estás haciendo. Entonces son diferentes sacrificios los que el cristiano está llamado a hacer para poder agradar a Dios. Negarse a sí mismo fue uno de los sacrificios más agradables al Padre de parte de Cristo, porque hemos aprendido que Cristo en el Getsemaní, ahí fue el donde Él empezó a morir. Él murió en el Getsemaní, su voluntad Él la entregó ahí, y dice la palabra que grandes gotas de sangre sudó Él ahí en ese monte. Ya cuando Él estaba en la cruz, fue un momento de dormir, fue un momento final en el que en todo lo que pasó Él glorificó al Padre. Lo glorificó hasta el punto de encomendar su espíritu en las manos de Él. Entonces, ¿cómo estamos nosotros? Pongamos nuestra mirada en Cristo. Preguntémosle al Espíritu Santo de qué manera quiere Él que nosotros hagamos sacrificios que le agraden al Señor. Juan 15:10 dice: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces podría ser que el guardar uno de los mandamientos para algunas personas sea un sacrificio. Podría ser que para otras personas el guardar los mandamientos de Dios sea una expresión de agradecimiento porque han reconocido que Jesucristo padeció por ellos y se dan cuenta del sacrificio tan grande que como Cordero de Dios Él fue sometido, no solo aquí en la tierra, sino bajando al lago de fuego para que nosotros no fuésemos ahí. Entonces podemos ver que porque Cristo guardó los mandamientos, obedeció los mandamientos del Padre, eso hizo un sello en Cristo de que el amor del Padre estaba en Él. Y ahora nosotros nos hace ese llamado, que nosotros ahora guardemos los mandamientos del Padre, que guardemos esos mandamientos para que así nosotros permanezcamos en el amor de Dios y que de la misma manera el amor de Dios permanezca dentro de nosotros. Porque recuérdate que los que permanezcan hasta el fin, ellos son los que van a ser levantados. No solamente alguien que vino de vez en cuando, porque cuando alguien viene y un día cree, el otro día no cree, son batallas las que está pasando. Pero si no se queda tirado, si no se levanta, pide perdón y sigue caminando en pos de guardar los mandamientos de Dios, de obedecer los mandamientos del Cordero, entonces va a permanecer en el amor de Cristo, va a permanecer en el amor del Padre, creyéndole con fe de que todo lo que Él haga va a agradar al Padre si está obedeciendo los mandamientos. Por ejemplo, algo tan sencillo que te podrías tomar tú como una guía. Agarra Éxodo 20. Ahí están los mandamientos que el Padre le dio al pueblo de Israel. Y empieza: oye, oh Israel, ¿oyes tú la palabra de Dios?
afinas tu oído, tú como pueblo de Dios ahora, atento a lo que Dios te quiere decir? Porque a veces estamos oyendo bastantes mensajes, pero estamos buscando el comer, estamos buscando una palabra que se aplique a tu vida, o estás escuchando con el anhelo de saber qué palabra es aplicable a tu hermano, qué palabra es aplicable a tu hijo. Esta palabra de cómo no vino mi hermano, cómo no vino fulano, cómo no. No, eso no es lo que le agrada a Dios. Lo que a Dios le agrada es aplícala a tu vida. Pregúntale al Padre, ¿cómo la aplico? Otro muy sencillo es honrar a padre y a madre. Eso es algo que va a agradar a Dios. Porque si tú honras a tu padre y a tu madre que ves, entonces vas a poder fácilmente agradar al Padre que tienes en los cielos. Pero si tú no puedes honrar a tu padre y a tu madre que los ves todos los días, ¿cómo vas a agradar al Padre que no lo miras? ¿De qué manera? No estaríamos engañándonos diciendo que agradamos a Dios si somos irrespetuosos con nuestros padres. Es algo tan sencillo. Por eso te decía, a veces queremos buscar profundidades en la palabra que apliquen a nosotros de cómo realmente Dios quiere que yo le agrade. Mientras que está escrito que hay mandamientos del Padre que te dan una guianza de qué es lo que debes de hacer. Hay un mandamiento del Hijo tan sencillo que se lee, pero que muchas veces conlleva un sacrificio llevar a hacerlo. Porque dice que nos amemos los unos a los otros, que nos perdonemos. El perdonar a alguien más muchas veces sí significa hacer un sacrificio. Porque muchas veces no queremos perdonar a alguien porque hay sentimientos lastimados, porque tal vez nuestro orgullo fue el que fue lastimado, porque no se hizo lo que nosotros quisimos. Entonces ahí es donde Dios te llama a que tú te sacrifiques, a que mejor obedezcas a la palabra perdonando. Y tal vez tú podrás decir, es que yo puedo decir, Señor, yo lo perdono, pero no lo siento. Perdóname. El evangelio no son sentimientos. El evangelio es una obediencia a la palabra. Y cuando tú confiesas que lo perdonas y empiezas a orar por esa persona, el Señor va a empezar a limpiar tu corazón. El Señor va a empezar a arrancar amargura de tu corazón. El Señor va a empezar a romper cadenas que no te permitían tener paz en tu corazón. Lucas 3:22 dice, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Entonces, podemos ver en instantes que el Padre viene la voz y les dice, este es mi Hijo amado. Le está hablando a los demás. A Él obedeced, a Él creedle. Pero en este momento le está hablando directamente al Hijo. En Lucas 3:22, desciende el Espíritu Santo sobre Él y se oye la voz del cielo. Cuando tú empiezas, si tú estás metido en Cristo, el Padre en un momento va a declararle a las potestades que tú también eres el Hijo amado de Dios. Pero solamente si buscamos agradarlo a Él, no agradarnos a nosotros mismos. Miren lo que dice Marcos 9:7.
Entonces se formó una nube, cubriéndolos, y una voz salió de la nube: Este es mi Hijo amado, a él oíd, a él. Entonces aquí el Señor nos está diciendo, en ese entonces que se le escuchara a él. Ahora nos lo vuelve a decir a nosotros, que lo escuchemos. ¿Has leído, tú te sabes ya bien, o has leído tú todas las parábolas que Cristo contó? Porque Cristo nos habló por medio de parábolas diciendo: el reino de los cielos es como un padre de familia. El reino de los cielos. Y Él nos habló y nos sigue hablando a través de la palabra de Dios de cómo es el cielo, de cómo van a ser las cosas allá. Y una de las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que nuestro oído debe estar abierto a escuchar la voz del Hijo, a escuchar la voz del Espíritu Santo y a desechar la voz de las tinieblas, porque nosotros ya no le pertenecemos a las tinieblas. Nosotros fuimos extraídos, la mano del Señor nos tomó, nos sacó de las tinieblas para traernos a su luz admirable, porque por medio de esa luz Él quiere que tú vayas descubriendo aquello que está todavía en ti. Si todavía hay amargura por algún evento que pasó en tu vida, la palabra de Dios lo que quiere es limpiarte. La palabra de Dios lo que quiere es romper cadenas, que las cosas que le afectaron a tus padres no te afecten ahora a ti, sino que tú seas mejor cada día, como hijo de Dios que tú eres. Mateo 11:25 dice: en aquel tiempo, hablando Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Entonces nos damos cuenta que nosotros estamos buscando agradar a Dios por medio de obedecer la palabra. Pero aquí en Mateo 11:26, Jesucristo nos está contando, nos está exponiendo, está alabando al Padre y está declarando que también hay cosas que el Padre ha hecho porque eso le agrada a Él. Y una de las cosas es que Él nos quiere revelar, pero nosotros tenemos que hacernos como niños, tenemos que estar dispuestos a aprender, tenemos que anhelar de parte de Dios esa paternidad que nos cubra todos los días, porque cuando tú tienes un padre, lo admiras. Cuando tú tienes a tu papá, pregúntele a un niño de 5 años, su papá es el más fuerte. Su papá es el más inteligente. Su papá se las puede todas. Porque admira a su padre. ¿Cómo? ¿Qué visión tienes tú del Padre que está en los cielos? ¿Realmente has creído que es un Dios todopoderoso, como hablábamos la otra noche? Que la palabra, Él se presentó como el Dios todopoderoso, para que nosotros no hubiera duda de que no nos va a pasar nada, que Él va a estar con nosotros, que Él nos va a proteger, que Él va a estar al tanto de todas nuestras necesidades. Y fue Cristo el que alabó al Padre por eso. Pero ahora, ¿alabamos nosotros al Padre por eso? Tenemos un corazón agradecido cuando el Padre nos habla y decirle: gracias por escogernos. Gracias porque sin merecerlo tú me rescataste del lodo cenagoso. Gracias, Padre amado, porque me has puesto
bajo la luz admirable de Cristo. Gracias, Padre amado, porque me estás hablando. Las actitudes que Cristo tiene en este momento en Mateo 11:25, de alabar al Padre, nosotros también tenemos que tenerlas. Porque nosotros, no siendo su pueblo, Él vino y por misericordia nos ha escogidos. No nos escogió porque éramos los más sabios o los más inteligentes, sino porque nos ha visto como sus niños, porque nos ha visto como alguien que lo necesitaba. Porque cuando tu bebé llora, tú sabes que es porque necesita algo de ti. Una madre, un padre saben que si su niño llora, tienen que ver si está cansado. Si su niño llora, tienen que ver si el hijo no está mojado. Si su hijo llora, tienen que ver si no ha comido. Entonces, de la misma manera, el Padre que está en los cielos, si tú te pones a llorar delante de Él y abres tu corazón y le expresas realmente tu necesidad, Él va a estar al tanto. Él va a estar contigo. Él va a proveer cada una de tus necesidades. Él las va a cubrir conforme su voluntad. No porque como un niño tú te pongas a hacerle berrinches te va a dar las cosas, sino conforme su voluntad. Entonces Dios lo va a hacer por ti. Romanos 12, 1 y 2 dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces aquí nos están diciendo que no es que nos adaptemos a este mundo, no es que querramos que el Evangelio se acomode a nuestras necesidades, sino que nosotros debemos de rendirnos a la voluntad del Padre y tener en cuenta que nuestra mente debe de ser renovada, que ya no podemos seguir pensando como pensábamos hace 20 años. Es cierto, hay una etapa de niñez, pero en el Evangelio tenemos que ir madurando, tenemos que ir avanzando, y parte de esa madurez es que renovemos nuestra mente. Porque tú no te atreverías ahorita que si a los 3 años tú agarrabas una mamila, agarrabas una pacha y te podías a tomártela caminando en todo el templo. Ahorita si eres un joven de unos 25 años, vas a venir y vas a agarrar la pacha y vas a andar caminando ahí entre medio de la gente. Se vería, o una mamila, delante de la gente. No te atreverías a hacerlo. Entonces, de esa misma manera, nosotros, si queremos llegar a una madurez espiritual, tenemos que darnos cuenta que hay actitudes que son de niño y que ya no podemos llevarlas a cabo ahorita. Ya no podemos hacerle berrinches al Señor de que se hagan las cosas conforme nosotros queremos, sino que tenemos que renovar nuestra mente, tenemos que empezar a pensar como Cristo pensaba, que es por las misericordias de Dios, no porque nosotros seamos los más inteligentes, que Dios nos revela su palabra, sino porque Dios ha sido misericordioso con cada uno de nosotros. Y debemos de estar dispuestos a presentar nuestros cuerpos como un sacrificio al Señor, aunque estés cansado. Tal vez tú podrás decir,
Es que usted no sabe cómo estaba de cansado, hermana, ya no podía ni levantar los pies. Yo sé que hay personas que a veces sí están de cansadas, pero aquí lo que dice la palabra es, perdóname, como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Entonces, ese cansancio que tú traes delante de la presencia del Señor, el Señor lo va a aceptar. El Señor te va a renovar tus fuerzas, porque tú le vas a estar dando un culto racional al Señor, no adaptándote a las cosas de este mundo, sino transformando la manera en que tú piensas, buscando en la palabra de Dios hacer la voluntad de Dios, que es buena, aceptable y perfecta para ti. Colosenses 3:5 dice, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Entonces, otra cosa que le agrada al Señor es que tú pongas en tu mente que tu cuerpo ya no te pertenece, sino que este cuerpo terrenal debería de ir muriendo a las cosas terrenales, porque este cuerpo terrenal ahora es templo y morada del Espíritu Santo. Lucas 7:6 dice, Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado, pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va. Y a otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la multitud que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Entonces aquí se puede dar cuenta, este varón se humilló diciendo, yo no soy digno. Yo no soy digno de que vengas, pero yo tengo la fe que si tú dices esa palabra, en el ambiente espiritual se van a mover para que suceda. Su mente había cambiado, su mente comparó lo militar al mundo espiritual. Se dio cuenta que la autoridad que él como militar tenía, él le decía a alguien que hiciera algo, esas personas tenían que obedecerle. Entonces, de la misma manera, este centurión se da cuenta de la autoridad, cambia su mente y se da cuenta que él tiene la autoridad, que con solo decir una palabra las cosas van a suceder. Si en tu mente tú dudas, entonces tu fe está fallando, porque tiene fe, es que se da cuenta que Cristo tenía la autoridad para sanar a su siervo. Cristo sigue teniendo esa misma autoridad. Si tú necesitas ser sanado en este momento, sanado en tus emociones, sanado en tu cuerpo, sanado en tu alma, Dios, Cristo, quiere sanarte. Solamente pídeselo a Él y Él, como busca agradar al Padre, Él lo va a hacer. Pero tienes que poner en tu mente que Él sí existe,
que está escrito, que lo que está escrito es una verdad dejada para nosotros. Por eso es que Cristo dijo, yo soy la verdad. Él no nos mintió. Aun cuando Él se iba, dijo que se iba y que en la casa del Padre muchas moradas había, que Él iba a regresar por nosotros. Él fue a preparar morada para cada uno de nosotros que estamos dispuestos a escucharlo a Él. Para cada uno de nosotros que hemos creído que Él existe. Para cada uno de aquellos que permanezcamos y que renovemos nuestra mente y que no estemos dispuestos a adaptarnos al mundo en que estamos viviendo, sino que estemos dispuestos a cambiar nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, nuestra manera de presentarnos delante de Dios. Porque dice que es necesario creer que Dios existe para poder acercarse a Él. Acompáñenme, oremos en esta noche, nos vamos a detener en este punto. Porque lo más importante, podríamos estar hablando de muchas cosas, de cómo tú puedes agradar a Dios. Pero sobre todas las cosas, le pido al Señor que Él se revele a tu vida. Que Él se revele, que Él se muestre a tus hijos, que Él se muestre a cada una de las personas que tú le hables del Hijo, para que así, juntamente, nos apoyemos los unos a los otros, porque el Espíritu Santo está a tu lado, quiere estar a tu lado para quitarte toda duda. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo te pido, Señor, en esta noche, que si alguno de tus hijos que escuchan este mensaje, Señor, están faltos de fe, papá, te pido en esta hora que tú te muestres a ellos, que, Señor, ellos cambien su mente, que su mente sea renovada, que si alguien les falló, Señor, que su mente sea, Señor, sanada. Y ahora en su corazón, Padre, ellos puedan darse cuenta que hay un Dios todopoderoso que les ama. Que si hubo falta de amor en sus vidas, que ahora ellos se puedan dar cuenta que tú tienes tus brazos abiertos, quieres amarlos, quieres entregarles el amor que ellos han necesitado, Señor, en su corazón. Renueva su mente, renueva su corazón. Padre, yo te pido sanidad, Padre, para el espíritu de mis hermanos y de mis hermanas. Señor, yo te pido sanidad para sus corazones. Arranca, Señor, todo dolor. Arranca, Señor, toda tristeza que pueda haber, Señor, porque alguno de ellos, a alguien le falló, Padre amado. Porque tú no fallas, Señor. Tú eres fiel, tú eres verdadero y tú quieres mostrarte a nosotros. Padre, si alguno de mis hermanos no puede expresarse, Señor, no puede con un corazón agradecido alabarte y reconocer que tú has sido misericordioso en sus vidas. Yo te pido, Señor, que los visites en sus sueños, que le muestres, Señor, que tú les amas, que te muestres a ellos, Señor, para que ellos puedan confiadamente, Señor, postrarse delante de ti y reconocerte como Padre y agradecerte, Señor, por cada uno de las misericordias que ellos han obtenido durante toda su vida. En el nombre de Jesús te pido que bendigas, Padre, a tus hijos. Bendice a tus hijas. Bendice a los niños, Señor, de esta congregación. Sella, Señor, esta palabra por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Que en ellos haya un anhelo de agradarte a ti sobre todas las cosas, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Bendice sus casas, cúbrelos con tu sangre preciosa. En el nombre de Jesús te lo pido, Rey. Amén y amén.